El día de hoy vamos a estudiar la organización histológica de los componentes del sistema reproductor masculino. Este sistema se encuentra constituido por los testículos, las vías espermáticas constituidas por el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y un segmento de la uretra masculina. Se encuentra un conjunto de glándulas anexas que se encargan de la producción del semen y el pene como órgano copulador. Este sistema tiene a su cargo la producción continua, la nutrición y el almacenamiento de las células germinativas, también la síntesis y producción de hormonas o andrógenos. Estas funciones son reguladas desde el hipotálamo, que tiene una incidencia sobre la hipófisis, y esta a su vez sobre unas estructuras muy importantes en el testículo para que se dé esta producción continua de la célula germinativa, como son los espermatozoides, y esa producción de las hormonas. El hipotálamo se encarga de producir hormonas reguladoras de gonadotropina que actúa sobre la hipófisis anterior, estimulando la producción de la hormona folículo estimulante o la FSH y la hormona luteinizante o la LH. La hormona folículo estimulante actúa sobre unas células que se encuentran en los túbulos seminíferos. Estas células o células de Sertoli actúan o tienen una gran incidencia sobre la producción constante de los espermatozoides. La hormona luteinizante actúa sobre unas células que se encargan de la producción de la testosterona, que son las células de Leydig. También se da una producción de la inhibina para regular entonces la actividad o la producción de la LH y la FSH. Los testículos son órganos ovoides pares que se encuentran ubicados en el escroto y son los encargados de la espermatogénesis, o sea, el proceso de maduración de las células germinativas, y del proceso de esteroidogénesis, que es el proceso de producción de las hormonas. Los testículos, junto con el epidídimo y parte del conducto deferente, se encuentran localizados en este escroto. El testículo se encuentra recubierto por 8 capas. Estas capas se tienen en cuenta desde la piel del escroto, la fascia superficial, una fascia espermática externa, una capa de músculo, una fascia espermática interna, lámina parietal y lámina visceral de las túnicas vaginales, y ya más internamente se encuentra la túnica albugínea del testículo. Para efectos del estudio histológico que realizaremos, pues alcanzamos a visualizar básicamente la túnica albugínea. El testículo entonces tenemos que estudiarlo teniendo en cuenta conceptos que ya hemos estudiado anteriormente, como es el estroma, que se encuentra constituido por una cápsula de recubrimiento externa que hacia la parte del mediastino se engrosa. Tabiques de tejido conectivo que ingresan y van a hacer unas divisiones en el
parénquima de esta glándula o de este órgano y unos lobulillos que van a estar constituidos por los túbulos seminíferos. Dentro de este testículo vamos a encontrar una serie de túbulos. A partir de esos túbulos seminíferos donde se van a encontrar las células germinativas en diferente etapa de maduración y posteriormente pues vamos a tener otra serie de túbulos que son los encargados de transportar esas células ya maduras como son los espermatozoides. Aquí podemos observar en esta microfotografía, a partir de la cápsula de recubrimiento constituida por tejido conectivo denso y regular, ingresamos y encontramos una serie de estructuras tubulares, los túbulos seminíferos, que se encuentran organizados de forma tal que me van a constituir los lobulillos. Cada testículo tiene aproximadamente de 250 a 300 lobulillos que son delimitados pues por ese tejido conectivo que deriva de esta cápsula. Los túbulos seminíferos entonces van a descargar las células germinativas a otra serie como de conductos que son unos túbulos que son los túbulos rectos. Esos túbulos rectos posteriormente van a ir a lo que son la red testicular. Como dijimos previamente, entonces en el testículo van a existir varios lobulillos testiculares constituidos por los túbulos seminíferos, 1 a 4 túbulos seminíferos como enrollados. Es muy importante tener en cuenta entonces qué vamos a encontrar dentro de estos túbulos seminíferos. Dentro de estos túbulos seminíferos vamos a encontrar las células germinativas y este epitelio es definido como un epitelio seminífero, en el cual se encuentra la población de células que dará origen a las células germinativas y otra población de células que son las células de Sertoli. Estos tipos celulares se van a encontrar dentro de cada túbulo seminífero. También vamos a encontrar una lámina propia que es formada por unas células aplanadas que tienen una característica o una función como de contracción. Son las células mioides. Por fuera, dentro del tejido conectivo de relación entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero, vamos a encontrar el tejido intersticial, que es un tejido conectivo más laxo. En ese tejido conectivo laxo o intersticial vamos a encontrar las células intersticiales de Leydig. Estas células intersticiales de Leydig son las encargadas de la producción de la testosterona. Entonces, en este esquema, nuevamente, de la luz de un túbulo seminífero en el cual se encuentra el epitelio seminífero constituido por las diferentes células germinativas y las células de Sertoli. Como podemos ver, estas células son muy grandes, ahorita hablaremos un poco más de ellas. La membrana basal de soporte para estas células germinativas y las células de Sertoli, y por fuera vamos a encontrar el tejido intersticial en el cual vamos a encontrar las células de Leydig, las cuales van a producir la testosterona que va a ir vía sanguínea a través de los vasos o capilares que se encuentran en este tejido intersticial. Observemos entonces este túbulo seminífero. Dentro de la luz vamos a encontrar entonces
las células germinativas que van a estar en diferente estadio. Desde la base hacia la luz podemos encontrar las espermatogonias, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y los espermatozoides más hacia la luz del túbulo seminífero. Entremezclada con estas células germinativas se encuentran las células de Sertoli. Estas células de Sertoli son unas células que se consideran células sustentaculares para las células germinativas. No se dividen después de la pubertad, son cilíndricas, muy altas, se encuentran desde la base del túbulo seminífero y casi van hasta la luz del túbulo seminífero. Tienden a formar unos compartimientos en los cuales se van a almacenar o alojar las células germinativas. Entonces, aquí vamos a observar en una microfotografía o un aumento mayor la luz de ese túbulo seminífero, donde encontramos hacia la base las espermatogonias, espermatocito primario, observen el núcleo es más grande, los espermátides más hacia la luz y más hacia la luz, más hacia afuera encontraríamos los espermatozoides. Es importante resaltar aquí, observen, tenemos una célula muy grande, la célula de Sertoli, con sus prolongaciones, pero realmente lo que nos deja ver más en las preparaciones es la presencia de su núcleo con un nucleolo. Eso es lo que más se va a destacar y nos va a permitir identificar este tipo celular. Los espermatozoides van a tener una morfología muy característica. Tienen una cabeza, un cuello y una cola. Esta cola tiene varias porciones o varios segmentos, como son una pieza media, una pieza principal y la cola. Aproximadamente mide 60 micras de longitud, es una célula muy móvil. La célula de Sertoli es una célula que tiene como función principal la formación de unos compartimientos en el túbulo seminífero, como habíamos dicho anteriormente, donde van a como alojarse las células germinativas. Pero otra de las funciones que tiene esta célula es que se encuentra formando la barrera hematotesticular. Es decir, que ella se encarga de proteger, es una célula como nodriza para las células germinativas, impide que estas células germinativas queden expuestas a células del sistema inmune que se encuentran en el tejido intersticial. Otras funciones que se le atribuyen es la fagocitosis y la producción de la proteína fijadora de andrógenos producida por la testosterona, producida por las células de Leydig, es decir, la testosterona, que va a incidir para que se dé el proceso de espermatogénesis. Entonces, aquí tenemos esa célula de Sertoli. Observemos una célula grande entremezclada con las células germinativas, tiene un núcleo y un nucleolo, es lo que vamos a observar como en la microfotografía, porque no podemos definir todas sus prolongaciones citoplasmáticas. Ya en la parte externa, en el tejido intersticial, observemos acá un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero, ese tejido intersticial, vamos a encontrar unas células grandes, poliédricas, eosinófilas, son las encargadas de la producción de la testosterona y son definidas o reconocidas como las células intersticiales de Leydig. Entonces, los espermatozoides van a ser transportados desde los túbulos seminíferos
a los túbulos rectos y posteriormente van a ser llevados a la red testicular o la red de Hallen. Toda esta transición se caracteriza porque vamos perdiendo pues las células germinativas, van quedando células de Sertoli, el epitelio se va convirtiendo en un epitelio más cúbico y simple, pasa a un epitelio un poco más alto, un epitelio cilíndrico simple, que tiene como una característica es que presenta unas células con un cilio único y microvellosidades cortas. Entonces aquí podemos observar como la transición desde el túbulo seminífero, los túbulos rectos y hacia la parte de la red testicular. Toda la transición, aquí vamos a encontrarla completa. Entonces, el túbulo seminífero, mire que alcanzamos a observar las células germinativas, vamos hacia el túbulo recto con un epitelio que se convierte en un epitelio más cúbico simple, en el cual persiste todavía algunas células de Sertoli y la red testicular, como una serie laberíntica o unos conductos laberínticos que van a transportar las células, los espermatozoides, porque aquí ya vamos a encontrar espermatozoides, porque necesitamos ya sacarlos del testículo. Entonces, la red testicular va a estar ubicada en la parte del mediastino testicular, corresponde a una serie como de canales anastomosados que se van a encargar de llevar los espermatozoides a los conductillos eferentes. Los conductillos eferentes entonces van a llevar los espermatozoides hacia un conducto único como es el epidídimo. El epidídimo se encuentra en la parte superior del testículo, corresponde a un conducto único y enrollado. Posteriormente, entonces, el epidídimo va a llevar los espermatozoides hasta el conducto deferente. Bueno, en esta microfotografía entonces encontramos un panorama de una serie de túbulos. Entonces acá tenemos los conductillos eferentes que venían desde la red testicular, una serie de estructuras tubulares y en este lado vamos a encontrar cortes del epidídimo. Recordemos que el epidídimo es un conducto único, pero por el efecto de los cortes nos van a quedar varios tubitos. Observen que cada uno va a tener unas características en la luz y en el grosor de la pared. Ahora vamos a caracterizar entonces cada uno de estos túbulos. Estamos en los conductillos eferentes. La característica más importante de estos conductillos eferentes es que presenta un epitelio también pseudoestratificado, cilíndrico, con unos cilios, es decir, que vamos a tener unas células altas ciliadas y unas células bajas, una membrana basal y en esa membrana basal pues van a estar descansando estas células. También tiene unas células madres que pueden regenerar los otros tipos celulares. Y algo muy importante es que vamos a encontrar células de músculo liso, fibras elásticas, por eso se habla como de una capa fibromuscular. Observen acá que se ve un poco más eosinófila. Relacionándome un conductillo eferente con otro conductillo eferente, también vamos a encontrar tejido intersticial constituido por un tejido conectivo laxo, pero a diferencia del tejido intersticial a nivel de los túbulos seminíferos, es que aquí ya no vamos a encontrar las células de Leydig.
Entonces vamos a tener que esos conductillos eferentes van a llegar a formar un conducto único que es el epidídimo. El epidídimo es una estructura en forma de media luna que se encuentra en la parte superior del testículo, como habíamos referenciado anteriormente. Tiene aproximadamente de 4 a 6 metros y se enrolla. Este epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola del epidídimo es la que va a hacer conexión con el conducto deferente. El epidídimo se caracteriza porque va a tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, va a tener como función el transporte de los espermatozoides o de estas células ya digamos maduras por medio del peristaltismo. Aquí empieza a aparecer células de músculo liso que se van a ir engrosando. En el epidídimo se pueden almacenar temporalmente los espermatozoides a nivel de la cola y se termina su maduración y capacitación de los espermatozoides. Tiene como función también hacer una producción de diferentes componentes: glicerofosfacolina, ácido siálico y glucoproteínas. Observemos aquí, vamos a tener hacia la luz de esa estructura que es el epidídimo, podemos observar con esta microscopía especial las microvellosidades o los estereocilios, que van a tener la capacidad de en determinado momento reabsorber los espermatozoides defectuosos. Otra característica importante de la luz del epidídimo, que como dijimos que son estos estereocilios, células unas más altas, unas más bajas, lo que da pues la apariencia de la pseudoestratificación. Y en la parte externa vamos a encontrar la organización de células de músculo liso. Estas células de músculo liso se van a organizar por capas. Entonces, a nivel de la cabeza y el cuerpo del epidídimo vamos a encontrar aproximadamente una capa de células de músculo liso. Hacia la cola, pues este músculo se va engrosando, vamos a tener ya unas orientaciones más definidas. Se hablan de unas orientaciones como longitudinal interna, circular interna y longitudinal externa. Entonces, a medida que se va acercando más al conducto deferente, estas capas de músculo liso van a ser cada vez más gruesas. Bueno, entonces aquí vamos a tener varias características que nos van a permitir diferenciar en un corte de testículo los conductillos eferentes con su epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero también algo que nos sirve mucho para hacer su diferenciación es el grosor o la altura del epitelio. La luz tiende a ser un poco contorneada. Si yo comparo estos túbulos con cortes a nivel del epidídimo, observemos que este epitelio va a ser más grueso, más alto. Generalmente la luz tiene más definición o más regular. Empezamos a encontrar el músculo liso y sigue observándose tejido intersticial, tejido conectivo, relacionándome todas estas estructuras tubulares. Para finalizar, estudiaremos entonces la organización del conducto deferente. Este conducto deferente es la continuación del epidídimo. Es un segmento tubular que tiene aproximadamente 45 centímetros. Asciende a lo largo del borde posterior del testículo y va a
Posteriormente, tener una parte ensanchada va a llegar hacia la parte de la vesícula seminal y va a atravesar la próstata, que constituye ya una de las glándulas anexas junto con las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales. En este corte transversal podemos observar entonces desde la luz hacia la parte más externa vamos a encontrar una mucosa que realiza unos pliegues. Estos pliegues que observamos acá a un aumento mayor van a estar recubiertos por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, en el cual vamos a encontrar células cilíndricas altas con microvellosidades, células basales o células madre, unas células más claras y unas células apicales. Obviamente no vamos a reconocer estos tipos celulares individualmente, sino todo el epitelio y su membrana basal. Posteriormente va a tener una organización de la capa muscular. Como dijimos, esta capa muscular va a ser cada vez más gruesa y va a tener ya unas orientaciones más definidas. Bueno, acá tenemos un corte con más componentes. Entonces, la luz recubierta por una mucosa tiene una lámina propia, dándole soporte al epitelio, y observen cómo ese músculo, si lo comparamos con el músculo liso que se veía en el epidídimo, pues obviamente se ven unas capas más gruesas. Entonces aquí ya se hablan de organizaciones, capa de músculo liso de una orientación longitudinal que podemos tomar como interna, una capa de músculo liso de una orientación circular y una capa de músculo de una orientación más longitudinal externa. Este conducto deferente constituye uno de los componentes del cordón espermático, en el cual vamos a encontrar venas y arterias y nervios. Bueno, espero les haya quedado claro la organización histológica del testículo y las vías intratesticulares, el inicio de la vía extratesticular. Posteriormente se estudiarán las glándulas anexas a este tubo, que es el sistema reproductor masculino. Gracias.